Bueno, a continuación nos va a dirigir la palabra la doctora Ana Zagari, reconocida intelectual en el mundo de la filosofía, docente, investigadora de la FILUSAL, exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador y directora de Culto Católico en la Cancillería de 2003 a 2000. ¿Y de qué cuadro es? De Independencia. Listo, ya está. Entonces ya dije Blanú, listo y seguimos. De rojo. Padre, muchas gracias por invitarme. Ya sé que tengo poquito para hablar y aparte después de él, lo mío va a ser. Pero yo, además de agradecer al Padre Carlos, a los organizadores, a los dueños de casa, a todos ustedes, ya hacia el final hay una serie de cuestiones que se dijeron. No puedo empardarle a Enrique su retórica. Quiero decir 2 o 3 cuestiones, retomando incluso algunas cosas que en esta tarde me impresionaron. La primera es que hay un subtítulo por acá que habla de la educación y el diálogo, y yo vuelvo a agradecer, como siempre que me invitan a participar de la pastoral, pero esta vez doblemente, porque creo que hablar sobre la encíclica es mucho menos importante que leerla y que hacernos cargo y carne de ella. Y creo que lamentablemente en ese punto nos falta mucho. Lo digo haciéndome cargo de lo que digo, del mundo universitario fundamentalmente, en nuestra patria, ¿no? Y Pepe Paradiso hablaba del negacionismo que supone leer esta encíclica, porque toca muchos intereses y en esa línea creo yo también que se la lee por encima o se lo cita Francisco porque queda bien, pero después hacerse cargo es difícil. El negacionismo tiene que ver con eso, con que se tocan intereses muy grandes. Todos los que lo conocemos a Jorge Francisco desde jóvenes sabemos que, como dice el Padre Carlos, no es una novedad lo que está diciendo, pero lo dice en la Santa Sede. El lugar desde donde está hablando irradia a todo el mundo y todo el mundo se siente tocado y o lo niega o lo refuta o muchos lo leen, digamos, como, bueno, una encíclica más. Se lo citó a Heidegger aquí, así que yo me voy a tomar de nuevo ese atrevimiento. Él, Francisco, además de ser un teólogo, para mi modo de ver, y un pastor, es un hombre muy formado en la filosofía, me consta, y fue Heidegger el que dijo que vivimos, no sé si es la tercera modernidad, qué número de modernidad, pero sí en la época de la esencia de la técnica. ¿Qué es la esencia de la técnica? Es lo que decía antes el padre, la cuestión del predominio del tecnodominio. Estamos justamente metidos en esta cuestión del tecnodominio que olvida el sentido y olvida el ser a favor precisamente del tener. ¿A qué nos interpela Francisco? A cuidar aquello que se nos está yendo de las manos, los alimentos, el agua, la vida. Él habla de la casa común. ¿Cómo? Él propone, porque justamente no se queda en el diagnóstico, sino que hace propuestas, salir del egoísmo concentracionario del poder y las divisas. En ese sentido, la crisis humanitaria de hoy muestra su rostro más perverso porque ha convertido en objeto y mercancía a todo lo que es, incluyéndonos. En ese sentido, podemos solamente mencionar Lampedusa, Ayotzinapa, los migrantes indocumentados, los hambreados,
los descartados de una frontera a otra, los basureros a cielo abierto, las combustiones letales. Lo estoy citando casi, ¿eh? La acidificación del suelo y del agua, la conjunción contemporánea de la técnica y de las finanzas que solo quieren su reproducción y saben que en esa autorreproducción no pueden compartir la torta porque en eso hay una pérdida cuantitativa de sus privilegios. Francisco dice que por primera vez, y esto ya se dijo, estoy retomando algunas cuestiones, hay alimentos para todos y hay hambre en el mundo. ¿Y eso por qué? Porque los alimentos son caros y porque efectivamente no son solo caros los alimentos, sino también las medicaciones, las vacunas. ¿Quién puede, con una mano en el corazón, decir que la técnica es mala? El problema es que nos ha ayudado a tener expectativa de vida de 10 o 15 años más que hace 1 o 2 generaciones, en lugares muy concentrados del planeta. En otros no hay acceso ni al agua, ni a la comida, ni a las vacunas, cosa que las técnicas han podido desarrollar realmente y todos celebramos. Pensemos que en nuestro calendario escolar hay 19 vacunas para que los niños crezcan sanos. ¿De qué se trata? Se trata de que todos tengamos acceso al agua, a la comida, a la salud. Salir del humanismo antropocéntrico, porque claramente Francisco plantea, el problema y la solución están en el hombre. Si nosotros planteamos que en el capitalismo de índole financiera y concentracionaria lo que hay es un humanismo antropocéntrico inmanente que está ligado a la voluntad de dominio, rechazamos también lo que decía el padre Carlos cuando abrió esta jornada, el derecho de los hombres y de los pueblos a los bienes. El primer bien, y lo dice cualquiera que sabe qué es la vida, es la vida. Y ese bien, que no es una propiedad, sino un don, tiene que ser precisamente cuidado. Por eso no es una encíclica ecológica, es una encíclica social, es una encíclica que nos llama y nos interpela a ver de qué modo el vínculo entre los hombres y en este vivir juntos que supone el lazo social, podemos recuperar algo del orden de una fraternidad siempre puesta en cuestión, pero que no nos conduzca nuevamente a la canibalización o a la cainibalización. ¿Tengo algún minuto? Estoy... lo que hay en el olvido del sentido de la vida y en esta apelación a cuidar la casa común es el olvido de las múltiples dimensiones de lo real, de las múltiples dimensiones de la vida. Hay una especie de soberbia en creer, pecado capital, que se la puede dominar la tierra en su conjunto y que podemos, sin ningún tipo de responsabilidad, hacer de los bienes una circulación incluso privilegiada entre los que estamos más próximos al mercado. La propuesta de Laudato Si, a partir de la descripción de la situación de enfermedad progresiva del planeta, refiere a una serie de respuestas que hay que dar. Lo primero es el cambio de mirada hacia la naturaleza en todas sus manifestaciones, salir del antropomorfismo inmanente y cambiar la mirada unidimensional
por una pluridimensional. Antes se hablaba de lo holístico, de lo sistemático para abordar los problemas, y en ese sentido creo que hay que acompañar a la ciencia y a la tecnología para que no sigamos en esta especie de desmesura antropocéntrica de la modernidad. Francisco propone en ese sentido una ecología integral, social, con soluciones holísticas que no nos fragmenten aún más, porque, como él mismo dice, el todo es superior a la suma de las partes. Estoy recortando todo lo que pueda, pero quería finalizar para plantear que desde mi posición, yo no soy teóloga, me he dedicado a la filosofía todo el tiempo y a la ética, hay en esta interpelación de la encíclica una interpelación a una ética del diálogo, a una ética del encuentro, sabiendo, porque Francisco sabe, que en la misma palabra encuentro encontramos lo en contra. Por eso tanta insistencia en el diálogo, porque el diálogo no se da espontánea y naturalmente, sino que hay que construirlo. Ahora, los intereses que se tocan en esta interpelación son muchos, son los del capitalismo concentracionario, son los de esa pequeña porción privilegiada que concentra el 85% de la riqueza. Y concluyo con esto. Por lo tanto, si no nos hacemos cargo y no nos hacemos carne de este cambio que Francisco propone y que supone incluso sacrificios en el orden casi hasta de lo personal, sacrificios con alegría, porque supondría una mayor igualdad, esta encíclica va a pasar a ser, como toda la doctrina social de la Iglesia, que tenemos que recordar y seguir recordando, una letra que debería llegar a todas las escuelas, a todas las universidades y replicarla entre todos nosotros con mayor ahínco. Gracias.